Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo de parte Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Gestión del Conocimiento en Resiliencia Organizacional, con la temática titulada Empresas resilientes, empresas que gestionan adecuadamente la fatiga. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Luana Betsy Polo Cortés. Ella es psicóloga, especialista en seguridad y salud en el trabajo, magíster en sistema de gestión integral y responsabilidad social empresarial. Doctora Luana, muy buenas tardes y bienvenida. Muchísimas gracias, Paola. Hoy nos encontramos en este recorrido, la penúltima evento que vamos a tener en el 2023. Creo que hemos llevado un camino de aprendizaje bien interesante, con muchos temas que creo que han sido de mucho valor para todos nuestros participantes. Y bueno, esperemos entonces que al cierre del año y para la propuesta 2024 tengamos, digamos, este gran camino recorrido. Bueno, nos encontramos precisamente en este número 11 de esta ruta interesante de nuestra comunidad de resiliencia, que es Empresas Resilientes. Son estas empresas que gestionan adecuadamente la fatiga. Bueno, vamos a ver, mi querida Paola, cómo llegan nuestros participantes. Vamos a hacer unas pequeñas preguntas de sondeo para ver cómo llegan y, bueno, cómo queremos que se retiren de este escenario de aprendizaje. Así es, doctora Luana. Vamos a iniciar con nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes, el sondeo se realiza 2 veces en el evento, uno al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa, y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento. Dando a conocer el objetivo de nuestro sondeo, iniciamos con la primera pregunta. ¿Existe relación en la turnicidad y los efectos sobre la salud mental? A, verdadero, B, falso. Tendremos 15 segundos para que respondan la opción que ustedes consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, verdadero, 93%, B, falso, 7%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. El sueño es una función cerebral que se ve afectada por la turnicidad nocturna. A, verdadero, B, falso. 15 segundos para responder esta pregunta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, verdadero, 92%, B, falso, 8%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. No es posible realizar prevención porque no podemos cambiar los turnos nocturnos. A, verdadero, B, falso. Tendremos 15 segundos para responder esta pregunta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, verdadero, 21%, B, falso, 79%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos paso a la doctora Luana con tu intervención. Bueno, muchísimas gracias, Paola. Bueno, vamos a ir respondiendo. Creo que no nos está yendo, digamos, nos está yendo bien en ese sondeo, pero vamos a ratificar algunas de las preguntas. Recordarles, mis queridos participantes y todos los que están en este escenario, que la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. En la medida que nosotros conocemos, ganamos competencias, fortalecemos esa parte tan importante, de verdad que tenemos muchas posibilidades de cambiar nuestro mundo, cambiar lo que queremos cambiar de nuestras organizaciones y nuestras propias vidas. Así que, bueno, que esto siga siendo
un proceso de mucha formación para todos. Vamos a trabajar en 3 momentos. Vamos a recordar un poco temas que posiblemente ustedes ya han revisado en otros escenarios, que es el tema de la turnicidad. Quiero trabajar un poco el tema del sueño y la fatiga para poder asociar esto dentro del componente de empresas resilientes, porque efectivamente una empresa resiliente es una empresa que se fortalece en la medida que tiene esa capacidad de enfrentar situaciones complejas, pero más allá de enfrentarlas es que tenga la posibilidad de salir adelante, y todo esto se logra con una muy buena gestión de los riesgos. Bueno, el objetivo que tenemos es compartir con todos nuestros participantes esos conceptos que son importantes, que les permitan entender de una manera muy amplia el impacto que sobre la salud presenta la exposición, especialmente a la turnicidad nocturna. Importante decirles porque la turnicidad en sí es toda forma de organización que tenemos para el desarrollo de las tareas. Esa turnicidad puede ser diurna o nocturna, pero la que más nos impacta realmente es la nocturna, sobre todo porque somos seres, digamos, más hechos para el día, ¿no? Pero más adelante vamos a ver un poquito de esto. Y lo anterior con el fin de brindar esas herramientas de gestión empresarial para la prevención del control. Sensibilizar los objetivos muy específicos es que quedemos un poco conscientes de que efectivamente la fatiga es una condición de riesgo significativa, aunque es un proceso natural que todos los seres humanos tenemos, por el patrón de desgaste que requiere todo el proceso de activación cognitiva y bueno, lo que significa la vigilia, pero sensibilizar un poco que nosotros necesitamos precisamente esos periodos de descanso, optimizarlos, aprovecharlos lo más que podamos para que logremos realmente tener esas energías suficientes para seguir desarrollándonos laboralmente. Motivar a que sigamos implementando muchos programas, acciones desde lo individual hasta lo colectivo para que logremos esa salud que requerimos, sobre todo cuando tenemos esos procesos laborales que como riesgo inherente, lo hemos mencionado, pues presentan turnicidad, y promover obviamente esos ambientes y escenarios sanos y saludables. Lo primero entonces es trabajar el tema de la turnicidad y como les mencionaba, la turnicidad se convierte en esa forma de organización del trabajo, según la cual todas las personitas que realizan una tarea ocupan sucesivamente los mismos puestos de trabajo de acuerdo con un ritmo, sea este continuo o discontinuo. Ya vamos a ver qué es esto de continuo y discontinuo, e implica la necesidad de realizar tareas o labores en horas diferentes en un periodo determinado, sea en días o semanas. Digamos, esta es una de las definiciones que nos regala el Instituto de Seguridad y Higiene Español. Asimismo, pues en definitiva, como resumen, pues la turnicidad se convierte en la organización de esa jornada laboral en la que las empresas, las organizaciones se utilizan para mantener una producción o prestar sus servicios. Y como menciono, puede ser ese mantenimiento de la producción o de la labor, sea en una jornada continua o en turnos discontinuos, que ya más adelante lo vamos a ver. Bien. ¿Por qué es importante generar prevención en la turnicidad laboral? Bueno, primero porque el mundo y todas las características del desarrollo industrial y todo lo que históricamente hemos venido evolucionando pues como seres humanos, es que pues el mundo, digamos, no duerme. Es decir, tenemos prácticamente un proceso, digamos, de 24 horas activos, en el que efectivamente tanto las industrias, cualquiera que sea la empresa que necesite, digamos, generar acciones de productividad 24 horas, esto pues ya es una exigencia que finalmente el mundo tiene y que se convierte pues en un riesgo que hay que comenzar a gestionar de una manera muy asertiva para que esto disminuya o mitigue el impacto que tenemos sobre la salud. Entonces, por eso dice que dadas las características humanas, la actividad laboral en general, nosotros somos por nacimiento, por fábrica, siempre lo digo, diurnos, es decir, somos seres para estar activos de día y para estar en procesos de descanso en la noche. Digamos, nuestra naturaleza humana está diseñada de esa manera. Ahora,
como debemos, obviamente, responder a esa dinámica laboral, a esa dinámica del mundo, que como menciono, pues es un mundo que funciona 24 horas, pues necesitamos gestionar y adaptarnos, y de hecho nos hemos adaptado a ese ritmo, digamos que nos impone pues la vida. En algunas actividades, por ejemplo, es necesario, digamos, orientar turnos que involucran, digamos, una gestión que implica no solamente pues que podamos entonces de alguna manera segmentar el proceso del trabajo, digamos, durante el modelo de trabajo que es mañana, tarde, noche, madrugada, depende cómo, pero pues esto depende también de la actividad laboral en la que realicemos. Por ejemplo, es muy común en el sector salud, por ejemplo, los médicos, las enfermeras, los auxiliares, pues trabajan, son servicios que trabajan 24 horas. También lo es, por ejemplo, los servicios de vigilancia, algunas empresas de manufactura, etcétera, etcétera. Entonces, importante tener en cuenta esto. Ahora, ¿qué se entiende por tiempo de trabajo? Bueno, los tiempos de trabajo están regulados, digamos, de manera legislativa. Nuestro Código Sustantivo del Trabajo define, digamos, cuáles son las horas que se considerarían. Ustedes saben que ahora tenemos también nuevas legislaciones alrededor del tema de las horas laborales y también el tema de las horas extra, pero pues para que entendamos un poco qué significa esto del tiempo del trabajo. Entonces, decir aquí que es una jornada laboral que comúnmente es de 8 horas, puede ser mayor o puede ser menor, depende, que realiza algunas pausas entre las cuales nosotros podemos consumir alimentos y que suele estar entre las 7 y las 9 horas, es decir, unos trabajamos 8 horas y media, otros de pronto 7, etcétera, etcétera, pero digamos más o menos es el rango de oscilación del tiempo de trabajo, entre 7 y 9 horas y las 18 y las 19 horas en general, pues es decir, dentro de los procesos, como tal como digo, si son procesos continuos. Ahora, los turnos de trabajo, cuando el trabajo se desarrolla por distintos grupos, es decir, personas que nos van a reemplazar, ¿cierto? Se cumplen jornadas laborales que pueden ser entre 16 y 24 horas, lo que menciono. Puede que nuestra empresa funcione mañana, tarde y noche, digamos hasta la medianoche, o que funcione mañana, tarde, noche y madrugada, y luego enlace nuevamente para la mañana. Eso depende del tipo o el ciclo como tal de trabajo productivo que tenga la misionalidad de la empresa. Como mencionaba, pues muy común esto en el sector, sobre todo de salud, vigilancia y algunas manufacturas. Aquí vamos a entrar un poco a lo que es precisamente ese sistema de turnos. Cuando nosotros hablamos de los sistemas de turnos, tenemos como tres elementos o tres conceptos: los sistemas discontinuos, los sistemas semicontinuos y los sistemas continuos. Los sistemas discontinuos es cuando el trabajo se interrumpe, normalmente por la noche y el fin de semana. Es decir, que en general supone dos turnos, uno en la mañana y uno en la tarde. Es decir, por ejemplo, los colegios es el mejor ejemplo para este sistema discontinuo. Los colegios tienen jornada mañana, jornada tarde y jornada noche. Digamos, cada grupo académico funciona de acuerdo pues al turno correspondiente y se interrumpe. Por lo regular pues no se trabaja el fin de semana, pero pues se retoma dependiendo pues cómo esté la dinámica, digamos, en el área escolar. Entonces, ese es el discontinuo, es decir, que tiene una interrupción. El semicontinuo es que esa interrupción es semanal, es decir, supone 3 turnos, mañana, tarde y noche, con descanso los domingos. Es decir, más o menos lo que nosotros hacemos en general o regularmente. Siempre estamos trabajando mañana, tarde, muchos ya retoman en las noches y se interrumpe el fin de semana. O muchas veces digamos, el más fijo es el domingo, porque muchas organizaciones o empresas trabajan los sábados, pero digamos, ese más o menos es el que estaría más articulado en lo que comúnmente conocemos como nuestros turnos de trabajo, que sería el turno en sí. Y está el sistema continuo, que es el trabajo que se realiza de forma ininterrumpida, es decir, son trabajos que requieren la presencia 24 horas. Por ejemplo, las plantas de alimentación de, no sé, las autoclaves para hacer los jarabes de las gaseosas o las bebidas energéticas. Son industrias del sector de alimentos que tienen un trabajo 24 horas. Ellos no pueden parar
ese proceso. Entonces trabajan mañana, tarde, noche, madrugada, enlazan nuevamente mañana, tarde, noche, madrugada. Es decir, son turnos continuos en los que la productividad no para. Pasa lo mismo con el servicio de vigilancia, por ejemplo. Ellos entonces tienen unos turnos donde se van intercalando para cubrir las 24 horas del día. Asimismo pasa con el sistema de salud, ¿cierto? Donde pues sabemos que se trabaja, digamos, en 24 horas, hay áreas que se especializan, como son las áreas de urgencias, no sé, medicina interna, etcétera, pues que laboran 24 horas, es decir, que siempre están habilitados al servicio del público. Esos son los sistemas continuos. Cada uno de estos pues representa, obviamente, de acuerdo pues a la actividad laboral que se realice, de acuerdo a la misionalidad de la empresa, pues unos riesgos que van a ser inherentes al desarrollo de este proceso de turnos. Y ahí es donde vamos a comenzar a mirar por qué esto de alguna manera se impacta significativamente si nosotros no gestionamos de una manera adecuada y desde un foco preventivo esto. Es decir, aquí la idea no es que vayamos entonces a eliminar los turnos nocturnos, por ejemplo, porque es algo que no podría hacerse, ¿verdad? Pero como sí necesitamos gestionar de una manera muy preventiva que esta exposición a estos turnos nocturnos que ya, digamos, por naturaleza nos impactan, porque como somos seres diurnos, eh, al estar expuestos a este tipo de jornadas, pues nos van a impactar la salud. Ahora, si no trabajamos en acciones de prevención, pues todavía se acelerará mucho más, digamos, las posibles consecuencias que esto tiene sobre nosotros. Para entender un poquito esto, necesitamos contarles un poco cómo funcionan los ritmos biológicos, cómo funciona nuestro cuerpo. Nosotros somos por naturaleza seres rítmicos, es decir, manejamos todo lo que en nuestro cuerpo funciona a través de ciclos y ritmos que se convierten en un proceso sistémico, ¿cierto? Por eso todo en nuestro cuerpo es un sistema. Existen varios tipos de ritmos. Están los ritmos ultradianos, que son los ciclos fisiológicos que duran aproximadamente 20 horas. Estos ritmos, digamos, estos ritmos circadianos, digamos, dentro del cuerpo, se dan, por ejemplo, en los procesos hormonales, ¿cierto? El ritmo cardíaco, todo el sistema pulmonar, el sistema de termorregulación, son ritmos fisiológicos que tienen una duración aproximadamente de 20 horas o un poco menos. Están los ritmos circadianos o los bicamerales, que son los que comúnmente conocemos como los ritmos de 24 horas, y el que es más orientado a ese tipo de ciclos es el sueño-vigilia, es el ritmo de sueño-vigilia, ese funciona dentro del ritmo circadiano. Y están los ritmos infradianos, que tienen una frecuencia superior a las 24 horas. Un ejemplo clarísimo de este tipo de ciclo o de ritmo es el ejemplo en nosotros las mujeres con el ciclo ovárico menstrual, es decir, más o menos cada 28 días tenemos pues nuestro ciclo ovárico, es decir, son ciclos infradianos que superan ya las 24 horas, pero existen muchos otros ejemplos aquí que es para tenerlo, ustedes lo tengan un poquito más claro. Bueno, estos, al ser nosotros unos seres rítmicos, pues necesitamos también entender por qué se impacta de manera fisiológica, emocional, incluso social, el proceso cuando se trabaja en turnicidad, especialmente nocturna. Entendiendo un poco que el ritmo circadiano, que es el que, digamos, tiene una mayor, digamos, relevancia en el proceso de la turnicidad nocturna, este ritmo circadiano se basa en una duración de tiempo fisiológico de 24 horas, es decir, nuestro cuerpo funciona, digamos, en ese ritmo, ¿no? Con unas 12 horas de activación, unas 12 horas de desactivación, más o menos. Y significa, tiene también un origen, digamos, la palabra del latín significa que es circa, es decir, cercano a y diano cercano al día, es decir, cuando nosotros vamos superando ese ciclo 360, ¿cierto? De 12 horas activas y 2 horas inactivas, entre comillas, en descanso, es que se cumple cada vez que va a
activándose el día, ¿cierto? Entonces, nosotros estamos con todos nuestros sentidos muy puestos cuando inicia el día, luego cierra la noche, ya entramos en un patrón de desgaste significativo, entramos nuevamente en un proceso de descanso, periodo cierto de recuperación, y luego ya cuando vamos a cumplir nuevamente nuestro ciclo, que son las 24 horas, pues es ya cuando vamos a despertar, y pues ahí nuevamente está nuestro ciclo, el ciclo de activación, ciclo de desactivación. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, significa que nosotros cuando nos exponemos a los turnos nocturnos, cuando en teoría nuestro cuerpo debería estar descansando, teniendo en cuenta que nuestro ciclo o ritmo circadiano tiene unas 12 horas aproximadamente ya de desactivación de alguna manera, pues nosotros lo que hacemos es invertir ese ciclo. Entonces, cuando trabajamos en turnicidad nocturna, entonces ese periodo de desactivación, nosotros de alguna manera exigimos al cuerpo, hacemos una doble exigencia. La primera es que estemos activos cuando tenemos que estar ciertamente digamos, en un periodo de descanso, ¿cierto? Y la doble exigencia es que cuando yo ya termino ese turno nocturno, le debo exigir a mi cuerpo en el día que descanse cuando mi cuerpo realmente está dispuesto a desarrollar las actividades. Entonces, esa es, digamos, el desajuste que se hace en el ritmo circadiano cuando nosotros trabajamos en una exposición de turnicidad nocturna. Esa es la doble exigencia. Entonces, exigirle al cuerpo que esté activo cuando quiere descansar y que duerma o descanse cuando ya necesita estar activo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué trabajar en prevención? Muy importante. Lo primero es entender que si nosotros de fábrica no estamos diseñados para trabajar de noche, no quiere decir que no podamos adaptarnos, ¿cierto? No podamos generar los escenarios laborales para que logremos, digamos, esa prevención que necesitamos. Entonces, necesitamos de todas maneras que esa activación biológica, fisiológica, incluso social y emocional que se ve impactada a través de la turnicidad, pues entonces trabajemos en acciones muy concretas para que esto no genere o mitigue por lo menos ese impacto sobre la salud. Estamos, digamos, en algo muy importante, y es que la humanidad se adapta de una manera muy fácil y rápida. Esa adaptación no implica que si yo ya me acostumbré a tener un cierto ritmo de trabajo, con unas ciertas características en términos de aturnicidad, pues no quiere decir que si yo al haberme habituado a esto, si yo desarrollo las acciones desde la organización y como ser humano, ¿cierto? Que estoy expuesta a esto, pues digamos el cuerpo va a aguantarnos un tiempo, ¿cierto? Porque nos adaptamos, pero al final este patrón de desgaste va a cobrarnos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener especial cuidado. Bueno, las jornadas ordinarias en Colombia están, digamos, nominadas así. Está la jornada ordinaria que se realiza entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche. Y el trabajo nocturno, en teoría, es el que se realiza entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. En las jornadas extraordinarias es cuando se supera la jornada máxima legal. Ustedes saben que también hay una legislación reciente que, digamos, está proponiendo que se disminuya el horario o las jornadas de trabajo para llegar a 42 horas de las 48 que, digamos, legislativamente nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces, dentro de las jornadas extraordinarias, por ejemplo, la legislación es clara en que las horas extra no podrán exceder las 2 horas diarias ni las 12 horas semanales. Pero como les menciono, esto también es todo un proceso de ajuste y acomodación dependiendo de la actividad económica, las acciones que realicemos, etcétera, etcétera. La nueva ley precisamente sobre la jornada laboral, que es la ley 2101 del 2021, pues es la que comenzó un proceso a partir de este año, el 2023, donde se iba a ir gestionando una reducción, ¿cierto?, de las horas laborales de 48 horas para llegar hasta las 42 horas. Digamos, para el 2023 ya el máximo de cumplimiento sería el 47 horas, para el 2024 estarán en 46 horas, para el 2025 será de 44 horas y así sucesivamente hasta llegar a 42, que es lo que define la ley 2101. ¿Listo? Esto es importante tenerlo en cuenta
porque esto también va a ajustar un poco las dinámicas de los turnos, va a ajustar mucho las dinámicas de las horas extra, y bueno, todo lo que va a implicar desde el componente laboral este proceso. Bueno, en los turnos de trabajo, los turnos pueden ser acordados también con los trabajadores, ¿cierto? Y los intervalos sí deben ser un proceso de mucha participación desde la alta dirección y desde las mismas políticas de lo que significa el escalonamiento de turnos, porque nosotros tenemos que brindar las mejores condiciones de salud a los trabajadores. Si bien es cierto, muchos queremos trabajar más y entre más horas extras, pues eso nos va a representar, ¿cierto? Un mayor eh, poder adquisitivo en términos de dinero. Esto también pues, puede impactarnos de manera significativa en la salud. Entonces, sí es importante que dentro de la organización también se gestione una política de turnos, de intervalos orientados a que se convierta en una empresa saludable, casi que, digamos, a prueba de los mismos trabajadores, en cierta manera, porque pues claro, nosotros como trabajadores queremos, no vemos el riesgo tan latente o no tenemos esa claridad y queremos simplemente que nos asignen el mayor número de horas o de turnos porque pues eso representa, como menciono, económicamente más beneficios. Pero esto es muy importante tener en cuenta que ese riesgo como tal, al nosotros no estar fisiológicamente realmente adaptados para eso, esto va a tener un impacto significativo sobre nuestra salud. Así que necesitamos comenzar a trabajar ese tema de los intervalos y el escalonamiento de turnos desde el componente organizacional. Bueno, importante decir que la turnicidad tiene un impacto significativo sobre un proceso vital y fisiológico que se denomina el sueño. El sueño tiene todavía muchos misterios en medio de todo lo que se ha estudiado, se ha analizado, hay mucho que se ha descubierto durante el proceso del sueño. Siguen existiendo muchos temas que todavía se convierten en algo que no conocemos a profundidad, pero de lo que se ha descubierto maravillosas cosas. Entonces, primero, ¿qué es el sueño? Es un proceso vital. Ojo, importante decirles que es vital. Vital es como respirar. Si yo no duermo, es como si yo no respirara. En algún momento, ¿cierto? Desfalleceré porque es un proceso vital. A veces subestimamos el tema del sueño. A veces creemos que dormir es perder el tiempo. Creemos que dormir es no, para dormir estará la eternidad. Por ahí escucho yo ese término, pero no. Hay que dormir. Porque así como respiramos, como nos alimentamos, tenemos que descansar. Dice que es un proceso vital y cíclico, muy importante, es decir, que cumple un ciclo, ¿cierto? Y ese ciclo ya más adelante lo vamos a ver por qué. Entonces, tenemos que más o menos respetar y ser muy responsables con respecto a nuestro ciclo de sueño para que podamos alcanzar un proceso reparador y que eso nos genere y represente la vitalidad y la salud que necesitamos. Es un proceso vital, cíclico, complejo y activo. Es decir, complejo porque hay muchas cosas, como les menciono, que todavía no son claras. Hay mucha investigación alrededor del sueño. Mucho se ha descubierto, pero también hay cosas que todavía están allí por descubrir. Y obviamente que representa varias fases, tiene una arquitectura y una estructura interna con unas características maravillosas, genera una serie de interrelaciones en los sistemas hormonales, nerviosos, que sirve también muy importante, no solo para todo lo que es las conexiones neuronales, todos los procesos de desintoxicación de sustancias que generamos durante el periodo de activación, sino también es un restaurador neuronal, un reorganizador de circuitos y funciones cerebrales. Una persona que logra descansar y tener un sueño reparador tiene capacidad para filtrar la información que ha adquirido durante el día, desechar lo que posiblemente no se considere importante, guardar y adherir lo que es importante, ¿cierto? Comenzar a ganar esa capacidad de generar atajos para resolver problemas. Todo eso lo logramos a partir del sueño. Esas son muchas de las grandes beneficios que nos ofrece nuestro sueño y como ciclo vital
como un aspecto fisiológico de gran importancia. Bueno, el cerebro es un órgano biológico que recibe información consciente e inconsciente del medio interno y externo, es decir, nosotros procesamos información interna de nuestros sistemas y todo lo que nos pasa, pero recibimos y procesamos información de nuestro exterior, del ambiente, de las personas, de absolutamente todo, ¿cierto? Y genera una serie de procesos cognitivos, de pensamiento, que hace que nosotros entonces comencemos también a, de alguna manera, almacenar experiencias, a generar conceptos, a comenzar a tener criterios sobre cosas, criterios que ya se convierten en interpretaciones propias. Por eso dice que podemos entonces lograr esas experiencias subjetivas, integra en general todo el patrón cognitivo, que nuestros procesos mentales básicos como la atención, la memoria, la concentración, sea el adecuado para que nosotros podamos ser funcionales en la vida. Una personita que no duerme bien, una persona que tiene grandes problemas o trastornos del sueño, tiene muchísimas dificultades para recordar cosas, para mantener, la atención sostenida en las tareas, y por eso estamos viendo todo el tema de la accidentalidad laboral derivada de procesos posiblemente de fatiga que no se han llevado, digamos, a una buena gestión, ¿cierto? Y que pues se representan infortunadamente pues estos eventos. Muy comunes, por ejemplo, en el sector del transporte. Ustedes saben que en esos microsueños que muchas veces pasan y nos pasa cuando vamos de pronto de paseo o algo, si ustedes sienten un proceso vital como es descansar, se perciben que su cuerpo ya requiere dormir, no tenemos que forzar eso. El cuerpo, cuando te pide descansar, es necesario hacerlo, porque ese patrón de desgaste llega un momento en que el cerebro dice, no, ya no más, yo ya me quiero apagar. Y muchas veces forzamos eso, y eso se ve mucho cuando, por ejemplo, en transporte, el tema de relevos de los conductores no se hace de la mejor forma, o se expone a muchas jornadas muy extensas, pues llega un momento en que el cuerpo pues comienza a generar una serie, como digo, un patrón de desgaste, y se evidencia a través de esos microsueños, ¿cierto? Que son, la persona duerme, literalmente pueden ser microsegundos, pero es perder completamente la conciencia y el control de la tarea que está desarrollándose. Entonces esto es supremamente peligroso. Por tanto, todas las empresas que trabajen en turnicidad, especialmente nocturna, tienen que desarrollar muy buenos programas de escalonamiento, de asistencia y acompañamiento para que esto no se vea. Quiero aquí simplemente resaltar que esta es una pintura que ustedes saben que Salvador Dalí pues era dentro de sus grandes habilidades, él tenía algo que él padecía problemas de sueño. Él valoraba mucho cuando podía dormir y sobre todo cuando él soñaba. Ya más adelante les voy a explicar dónde está la curvita del sueño o en la fase de ensoñación, pero a él le encantaba recordar los sueños y él pintaba lo que él experimentaba o visualizaba en los sueños. Entonces lo traigo en esta diapositiva porque me parece una referencia muy bonita, porque él le daba mucho valor al sueño cuando él lograba, digamos, descansar, dormir, y sobre todo cuando él soñaba. Bueno, estas son las fases del sueño. Nosotros tenemos naturalmente un proceso de sueño que es una curva sinusoide, es decir, que viene, digamos, de un punto de activación o, digamos, de vigilia, y comienza a bajar hasta cuando nosotros llegamos a un estado de sueño profundo. Cuando nosotros estamos, digamos, arriba en la curva inicial del sueño, el proceso de descanso, estamos en el sueño REM, es decir, aquí hay algo que se llama movimiento repetitivo de los ojos, ¿cierto? Y entonces ahí comenzamos nosotros a caer. En esas fasecitas de insomniación, donde estamos en el sueño REM, es cuando nosotros soñamos, es decir, procesamos imágenes posiblemente elaboradas o digamos que trabajamos o sumamos qué ha pasado durante el día o que hemos escuchado o algo, la trabajamos, y ahí es donde nosotros soñamos.
Pero cuando ya nosotros comenzamos a caer en la curva profunda y entramos al sueño profundo, como ustedes lo ven ahí, en ese sueño profundo no hay movimiento repetitivo de los ojos, ahí hay sueño completamente profundo, ahí no soñamos, nosotros ahí estamos en el proceso máximo de descanso. Pero es como el sueño es cíclico, como todo en nuestro cuerpo, luego que caemos al sueño no REM, ¿cierto? Que es el sueño profundo, volvemos otra vez a repuntar, volvemos otra vez a subir un poquito. Pero no alcanzamos a despertarnos, solo que subimos hasta nuevamente un punto de sueño donde hay movimiento repetitivo de los ojos y soñamos cuando recordamos el sueño y volvemos otra vez a caer y volvemos a subir. Es decir, eso es un proceso que es, como les digo, sinusoide. Cuando uno escucha por ella que uno debe dormir mínimo 8 horas, la lógica de ese tiempo es esta. Cada ciclo entre el sueño REM, caída al sueño no REM y volver a subir al sueño REM, más o menos eso dura 2 horas. Para que nosotros tengamos un proceso de recuperación, un sueño reparador, nosotros mínimo debemos cumplir 4 de esos ciclos. Como cada ciclo dura aproximadamente 2 horas, por eso, más o menos el tiempo de recuperación para tener un sueño reparador es de 8 horas. Pero esa es la razón, porque necesitamos caer en esa curva 4 veces, más o menos, que es el ciclo regular del sueño, para que nosotros, digamos, tengamos el proceso de recuperación suficiente. Ahora, esto cambia por muchas razones. Esto ha cambiado por el mismo ritmo de la vida, cambia con la edad. De hecho, las personitas mayores comienzan a tener menos posibilidad de cumplir este sueño. Las personitas mayores ya duermen menos. Por ejemplo, los niños por eso duermen mucho, porque los niños tienen una capacidad de entrar en ese ciclo y pueden perfectamente tener 4, 5, hasta 6 ciclos y, digamos, por el proceso mismo fisiológico de los niños, por eso los niños duermen tanto. Y esto va cambiando. También cambia por la dinámica de vida. El tema que estemos expuestos a turnicidad nocturna hace que esto también cambie. El cuerpo de alguna manera va cambiando el ritmo de acuerdo a cómo es nuestra vida. La alimentación, por ejemplo, lo que nosotros consumimos antes de dormir también afecta este ciclo de sueño. Por lo regular, por ejemplo, a veces vemos televisión hasta que nos coge, entre comillas, el sueño, pero todo esto afecta el proceso o el mecanismo normal del sueño. Entonces, esta es la razón por la cual nosotros tenemos más o menos un periodo de 8 horas para dormir. Bueno, la fatiga mental como tal, o sea, la fatiga en sí misma es un proceso natural. Nosotros nos vamos a fatigar por muchas razones, porque es un proceso de desgaste que se da por cualquier razón. Si nosotros estamos caminando y caminamos mucho, pues ya nos vamos a fatigar, ¿cierto? Nuestros músculos van a sentirse cansados, van a comenzarnos a doler y nos va a pedir que nos sentemos, ¿cierto? Que descansemos. Existe una fatiga, un patrón de desgaste regular que se da en general con todos los procesos. Cuando tenemos hambre y comenzamos a comer, pues llega un momento en que ya tu cuerpecito, tu sistema digestivo te dice, ya mamá, ya comiste, ya hay fatiga digestiva porque ya comiste suficiente, ya hasta nuevamente hasta cuando volvamos a tener hambre. Es decir, la fatiga es un proceso que se va a dar siempre. La fatiga mental, como cualquier otra fatiga, así como la física, como les digo, cualquier otro tipo, pues también se da. Porque nosotros tenemos unos periodos de activación en los que tenemos que resolver cosas, estar conscientes, realizar tareas, hacer una actividad, una serie de cosas que van a generar un patrón de desgaste natural. Por eso también el proceso vital del sueño se da es porque esa fatiga que es natural que se dé, pues tenga esos procesos de recuperación. Entonces, esa fatiga, ese síndrome biopsicológico, como es la fatiga mental, requiere procesos o espacios o periodos de recuperación. Ahora, si no existen esos periodos de recuperación o si son deficientes, no son suficientes, pueden comenzar a generar trastornos diferentes, trastornos que pueden comenzar a materializarse, por ejemplo, en sensaciones de cansancio permanente. No sé si ustedes han experimentado que se siente como que
llegó el lunes y parece que no pudieron, como que no sienten que hayan descansado. O sea, comienza a generarse un proceso crónico que es donde ya nosotros tenemos que comenzar a ponerle mucho cuidado, porque eso quiere decir que ya nuestro cuerpo está expresando, ¿cierto? Una serie de elementos que posiblemente ya evidencian que el proceso de descanso no se está dando de la mejor. Ahora, la fatiga mental y el poder descansar o tener esos periodos de recuperación nos ayuda a esos procesos cognitivos, como les menciono, para que nosotros podamos desarrollarnos en la vida cotidiana. Si yo descanso, gestiono todo lo que neurológica y cerebralmente debo hacer, pues voy a tener una buena atención, una buena memoria, mi lenguaje va a ser fluido, puedo, dentro de mis funciones ejecutivas, puedo planear adecuadamente mis tareas, resolver problemas, ser flexible en lo que necesito hacer, etcétera, etcétera, y obviamente esto va a incluir todo el proceso que tiene que ver con las emociones y los comportamientos que se regulan a través de esas funciones ejecutivas que son, digamos, del nivel superior. Cuando caemos en procesos de fatiga crónica, es decir, la fatiga mental se da como proceso natural de desgaste por toda la activación que tenemos. Ahora, si nosotros nos acostumbramos a mantener, ¿cierto? Procesos de poco descanso, pues vamos a generar una fatiga que se convierte en crónica. Estas condiciones se asocian o pueden estar también derivando problemas mentales significativos. De hecho, algo que, digamos, evidencia dentro de la psicopatología es que lo primero que posiblemente comienza a afectarnos fisiológicamente cuando se implementa alguna psicopatología es la pérdida de sueño. Es decir, digamos, es uno de los muchos indicadores, pero perder la capacidad de dormir o presentar algún trastorno del sueño también está muy relacionado con uno de los síntomas o signos que se ven dentro de la psicopatología. ¿Listo? En la fatiga crónica causa muchos cambios de comportamiento. Es decir, si nosotros no descansamos, no tenemos esos periodos, cuando nosotros nos desempeñamos en el trabajo, comenzamos a tener una forma de expresar esa fatiga crónica a través del relacionamiento con las personas. Nos volvemos agresivos, irritables, poco tolerantes. Posiblemente nos ha pasado, si alguna vez nos ha digamos, sucedido que no dormimos bien, que pasamos mala noche, bueno, por lo que sea, por lo regular, cuando tú te levantas, cuando comienzas a realizar tus actividades diarias, como que tú no quieres nada, estás de mal genio, no quieres saber absolutamente nada, eso es porque efectivamente los procesos de fatiga crónica están presentes y el cuerpo responde en ese sentido, ¿no? Responde de manera emocional y comportamentalmente así. Por eso tenemos que tener en cuenta mucho de estos indicadores. Ahora, los trastornos del ritmo circadiano, sobre todo del sueño, es cuando efectivamente estamos impactando de una manera significativa ese ritmo natural que nosotros tenemos y eso hace que comencemos a tener un cambio en la dinámica del sueño. Entonces, por lo regular, vamos a comenzar a presentar problemas de insomnio, es decir, que no dormimos cuando tenemos que dormir, demoramos mucho para conciliar el sueño o nos despertamos con mucha regularidad durante el periodo de sueño. Esto se presenta muchísimo y dentro de muchos de los estudios que se han presentado, que más o menos entre un 5 y un 10% de los trabajadores que utilizan el sistema de turnos presentan trastornos de sueño. ¿Listo? La alteración del sueño por privación crónica, por ejemplo, que sea o porque definitivamente no he podido conciliar el sueño, etcétera, etcétera, esto, digamos, también comienza a generar otro tipo de deterioro cognitivo que se asocia ya a la incapacidad, por ejemplo, de mantener la atención, de memorizar información y de tomar las decisiones de manera adecuada. Aquí rápidamente para contarles que la privación de sueño a corto plazo, pues genera, digamos, por lo regular, y eso por eso existen hoy herramientas para identificar niveles de somnolencia diurna, por ejemplo, para ciertos trabajos o tareas críticas. Saber si la persona descansó adecuadamente y vamos a exponerla a una tarea riesgosa. Si no sabemos si la persona tuvo un buen periodo de descanso, pues necesitamos saberlo, porque esos microsueños,
respuesta de somnolencia se da precisamente porque la privación de sueño a corto plazo evidencia este comportamiento. Los cambios repentinos de humor, la pérdida de la memoria, falta de creatividad, la falta de concentración y bueno, el malestar en general. A largo plazo, fíjense que no dormir también afecta nuestro metabolismo y eso hace que, por ejemplo, comencemos a ganar peso, muchas veces ni siquiera porque estemos comiendo más, sino porque se altera, digamos, también la dinámica del metabolismo y hace que pues, esto suceda. Hay un envejecimiento precoz, es decir, las personas comienzan a deteriorarse, su piel comienza a perder hidratación, porque imagínense, son tantos los beneficios del sueño que podemos ver es el impacto sobre este proceso de agotamiento crónico es a través pues, del tiempo. Entonces hay mayor riesgo de infecciones, de diabetes, de problemas cardiovasculares, gastrointestinales, etcétera, etcétera. Aquí simplemente para decirles que cuando nosotros tenemos una privación de sueño por una exposición continua y un impacto que no hemos controlado desde prevención, las circunvoluciones cerebrales son pegaditas. Ellos son, si vemos en la parte izquierda, vemos un cerebrito sano, es decir, un cerebro que está con todas sus circunvoluciones pegaditas. Es decir, las conexiones neurológicas, las dendritas, todas están conectaditas y está, digamos, es un cerebro sano. Pero cuando comenzamos a tener un proceso crónico bastante severo, digamos, este cerebrito de la derecha es un cerebro de una persona con una atrofia significativa que puede estar asociada a la privación de sueño, pero también a otro tipo de patologías como las demencias e incluso el Alzheimer. Por eso, estos cerebritos sí ven que tienen unos espacios significativos entre las circunvoluciones. Estos espacios hacen que se rompan esas cadenitas, esas articulaciones dendrinales, ¿cierto? Neurológicas que hay, y eso es lo que, digamos, genera esa pérdida de memoria, pérdida de conciencia, pérdida del estado del aquí y el ahora. Bueno, son muchas los efectos o el impacto que se da. Bueno, según digamos, la clasificación internacional de desórdenes de sueño, existen 3 grupos de trastornos muy importantes para nosotros. Están las disomnias, que son los trastornos que afectan la cantidad y la calidad del sueño. La cantidad y calidad, es decir, cantidad es que duermo poco, ya no logro dormir por lo menos 7 u 8 horas, sino duermo 2 horas o 3, ¿cierto? Esa es una disomnia. Y lo otro es que afecta la calidad. Es decir, yo podría dormir 4 horas, pero si yo no caigo en sueño profundo, si mantengo un nivel de insomniación, tampoco el sueño es reparador. Por tanto, esas disomnias son muy comunes. Están las parasomnias, que son los comportamientos o fenómenos anormales que surgen durante el sueño. Es decir, las personitas que hablan, o que se levantan, ¿cierto? El famoso sonambulismo es una parasomnia, ¿cierto? Ese es un trastorno significativo. Y están los trastornos que están asociados a enfermedades, por ejemplo, psiquiátricas, como la depresión, la ansiedad, pues que son ya, pues porque ya tiene una base, digamos, significativa desde el componente psicopatológico. Ahora, los trastornos del sueño, entre las disomnias, por ejemplo, nosotros tenemos patologías que son comunes, que es, como les digo, el insomnio en sí ya es un trastorno del sueño que a veces subestimamos. A veces decimos, uy, no estoy sufriendo de insomnio, pero el insomnio hay que tomarle cuidado, hay que tenerle especial foco, porque cuando nosotros tenemos insomnio podemos tener un proceso o de retraso en la fase del sueño, es decir, que tengamos muchísima dificultad para conciliar el sueño, o que nos dé sueño muy antes, pero eso hace que también nos despertemos mucho antes del periodo de despertar. Y porque pues al final vamos a tener como un desorden un poco dentro de ese ciclo normal de sueño que también va a afectar a las personitas que nos rodean. No sé si les ha pasado que ustedes se despiertan en la noche y de pronto pues su pareja está profundamente dormido, todo el mundo está dormido, como que uno entra en un proceso que hago yo aquí con el ojo pelado, si debería estar durmiendo como está durmiendo mi pareja. O sea, esto hace que también de pronto se comiencen a presentar algunas dificultades en ese sentido en la convivencia. Entonces hay que trabajar mucho en el tema del insomnio.
Esto aquí simplemente para explicarles, esto como saben, esto queda dentro de las memorias, pero importante que tengan en cuenta que si ustedes comienzan a tener esas dificultades cuando llegue el momento del sueño, pues necesariamente comiencen a trabajar también aspectos personales y por eso los famosos tips o recomendaciones de higiene del sueño. Oscurecer muy bien el habitáculo donde van a dormir, eliminar los ruidos, no dormir con el televisor, no dormir con el celular, no consumir, digamos, bebidas que los activen, las bebidas como el café, las energéticas, etcétera, antes de conciliar el sueño, porque pues va a hacer que ustedes ese proceso de activación del mecanismo del sueño no se dé. Cuando comemos también alimentos muy pesados cerca al momento de comer, eso tampoco nos ayuda, porque el metabolismo comienza a procesar digamos, esos alimentos y hace que eso también interfiera pues el proceso del sueño. Ahora, la fatiga y la accidentalidad laboral están directamente relacionados. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos un buen descanso, nos vamos a afectar, ¿cierto? En los niveles de atención, concentración, memoria, lo que les he dicho desde el componente o el procesamiento cognitivo. La accidentalidad se da precisamente por eso, porque no estamos con la suficiente nivel de activación y de alerta para poder responder de manera rápida si se nos atraviesa un perro en la calle, si de pronto algún carro nos cruzó, etcétera, etcétera. O peor aún, si generamos ese proceso de los microsueños que derivan de esa fatiga crónica. Así que la accidentalidad laboral hoy por hoy le estamos colocando mucho más atención porque nos está afectando de manera significativa. Las fatalidades que se dan, por ejemplo, en transporte son altísimas. La accidentalidad grave también que se da en las organizaciones por omitir, porque dentro de los procesos de memoria también omitimos pasos que por lo regular antes, sin procesos de fatiga, los hacíamos normales. Cuando tenemos un proceso crónico, pues hace que nos saltemos pasos que son importantes y vitales dentro del proceso laboral. Entonces, la fatiga y la accidentalidad laboral están directamente relacionados. Hay que trabajar programas de prevención, como les digo. No se trata aquí de eliminar la turnicidad nocturna porque es imposible, pero sí necesitamos gestionarla de manera adecuada. Para eso, entonces, aquí les doy 5 grandes elementos sobre los cuales ustedes pueden construir un programa de gestión de la fatiga. La primera es sensibilizar. Sensibilizar es que todos entendamos la importancia del descanso, la importancia de que funcionamos como un ciclo, somos seres biológicos, cíclicos y rítmicos, y esto es importante conocerlo porque es nuestra naturaleza. Hay que conocer la incidencia, cuáles son los periodos de tiempo donde se me están presentando mayor índice de siniestralidad por accidentalidad o incluso por eventos o incidentes. Comenzar a trabajar un proceso de capacitación, formación, entrenamiento en lo que tiene que ver con los trabajadores, qué necesitamos que los trabajadores sepan, conozcan y aprendan, qué necesitamos que la organización madure para estructurar un buen procedimiento, para que eso se vea reflejado en los comportamientos tanto organizacionales como en los trabajadores de una manera muy asertiva. Y bueno, hay que hacer intervenciones muchas veces para el control específico, sobre todo en labores que particularmente van a requerir especial cuidado. Dentro de los tips de higiene ya les mencionaba, no tomar sustancias que sean excitantes o activantes, la cena que sea ligera. Digamos que se dice mucho que ojalá no consumamos nada, digamos, antes o mejor después de las 6 de la tarde. Eso porque a las 6 de la tarde ya el sol va cayendo o ya no hay sol y eso hace que también, les mencionaba, nosotros tenemos unos indicadores perceptuales que llaman el mecanismo del sueño. Entonces, cuando esto pasa, si nosotros consumimos alimentos, digamos, muy ya en la noche, que sean alimentos pesados, pues el metabolismo, digamos, no va a hacerlo de manera adecuada. Evitemos las siestas en el día, por ejemplo. A veces hay personas que les gusta dormir de día. Esto hace que, digamos, el cerebro ya capte, ¿cierto? Él tiene memoria, entonces ya tiene una memoria de un proceso de descanso, por tanto va a ser más difícil que concilies el sueño cuando llegue la hora de dormir. Si no consigues conciliar el sueño, pues procura entonces salir de la cama, hacer alguna actividad, generar un proceso natural de desgaste para que logres nuevamente al meterte a tu camita, pues conciliar el sueño. Esto es para que tampoco identifiquemos la cama como
como la herramienta para sufrir por el insomnio. Es importante también que la cama se convierta en ese mecanismo para llamar el sueño. Entonces es importante que ustedes también tengan ese elemento claro. Eviten la exposición a luz brillante y bueno, no realicen tareas en la cama que pues realmente no les vaya a beneficiar o los vaya a mantener de manera activa. Esta es una bibliografía pues, que les compartimos. Y bueno, mi querida Paula, miremos a ver cómo nos va en este sondeo final, a ver si logramos responder algunas de las inquietudes que se identificaron en esas preguntas iniciales. Claro que sí, doctora. Entonces vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. Primera pregunta. ¿Existe relación entre la turnicidad y los efectos sobre la salud mental? A, verdadero, B, falso. Tendremos 15 segundos para responder la opción que ustedes consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, verdadero, 94%, B, falso, 6%. Doctora Luana, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Bueno, nos fue muy bien. Para ese 4%, bueno, decirles sí, el 94%, 96% que nos ha respondido verdadero, sí, claro que existe una relación directa entre la turnicidad y la salud mental, por lo que les he mencionado. Si la turnicidad no se gestiona de manera preventiva, el impacto que tendremos va a ser que vamos a comenzar a tener problemas, digamos, desde el procesamiento cognitivo, emocionales, porque pues vamos a sentirnos mal, vamos a comenzar a cambiar patrones de comportamiento y esto definitivamente va a impactar la salud mental. Es que recordemos que la salud mental no es solamente que yo genere una patología, sea depresión o sea no, la salud mental es que se afecte mi dinámica funcional para responder en mi vida, ¿no? Entonces, si yo vivo irritable, si tengo dificultades para retener información, no resuelvo rápido las cosas, ahí ya me está afectando mi salud mental. Entonces, por supuesto que existe una relación directa, por eso tenemos que trabajar en prevención. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Muchas gracias, Doc. Continuamos con nuestra segunda pregunta. El sueño es una función cerebral que se ve afectada por la turnicidad nocturna. A, verdadero, B, falso. 15 segundos para responder esta pregunta. Estas son las respuestas de la segunda pregunta. A, verdadero, 90%, B, falso, 10%. Doctora Luana, ¿cómo nos fue con esta pregunta? Bueno, ese 90% muy bien, felicitaciones, por supuesto, que el sueño se ve afectado por la turnicidad. Para ese 10%, recordemos que al ser nosotros, al tener un ritmo fisiológico del orden circadiano, que es 24 horas, pues cuando nosotros estamos expuestos a turnicidad, particularmente nocturna, y siempre hago énfasis turnicidad nocturna porque es que la turnicidad diurna también existe, esta turnicidad nocturna hace que nosotros invirtamos ese ritmo circadiano o ese ciclo y generamos esa doble exigencia que les mencionaba al principio. Exigimos a nuestro cuerpo que esté activo cuando debería estar, ¿cierto?, en un periodo de descanso y lo obligamos a descansar cuando, en cierta manera, el cerebro está, digamos, dispuesto y funcionando para trabajar. Entonces, esto obviamente impacta de manera significativa nuestro ciclo de sueño y es lo que presenta o vulnera la presencia de trastornos de sueño significativos. Entonces, digamos, para ese 10%, sí es importante que tengan en cuenta que efectivamente hay una relación entre la turnicidad nocturna y el efecto sobre el sueño. Muchas gracias, Doc. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo. No es posible realizar prevención porque no podemos cambiar los turnos nocturnos. A, verdadero, B, falso. Tendremos 15 segundos para que respondan la opción que ustedes consideren correcta. Estos son los resultados de esta tercera pregunta. A, verdadero, 15%. B, falso, 85%. ¿Cómo nos fue con esta pregunta? Bueno, para ese 85%, felicitaciones. Para ese 15%, a ver, recordemos que nosotros no podemos cambiar que el mundo funcione 24 horas. Lo que sí podemos hacer es prevenir. Entonces,
Por supuesto que es falso que no podamos hacer prevención. Sí podemos hacer prevención. ¿Por qué? Porque al final el mundo va a seguir trabajando 24 horas. Lo que necesitamos hacer es que esa exposición, que ya es natural, que ya es inherente a cómo funciona el mundo, el trabajo y toda la dinámica humana, pues sea menos impactante para la salud. Por eso hay que trabajar en prevención. Y para eso, entonces, trabajar un proceso desde la organización para que la gestión de la fatiga sea la más adecuada. Tener un muy buen escalonamiento. Primero, una muy buena política de turnos, importante. Esa política de turnos, como mencionaba, tiene que ser a prueba pues de las mismas necesidades financieras que tengamos como trabajadores. Lo segundo es que tengamos un muy buen proceso de escalonamiento de los turnos, un buen intervalo, es decir, entre más lejano sea el intervalo para exponerme nuevamente a esa turnicidad nocturna, entre más lejano esté ese periodo de tiempo es mejor, porque le permite a nuestro cuerpo volver a adaptar sus ritmos circadiano normal. Y bueno, cuando yo lo vuelva a exponer, pues se desajusta, pero vamos a tener esos periodos de recuperación importantes. Entonces, prevención sí podemos hacer. Necesitamos tener más conciencia de la importancia que tiene trabajar estos aspectos que son naturales en nuestra dinámica humana, pero que necesitamos realmente, en la medida que nosotros somos conscientes de que debemos tener esos periodos de descanso, esos tiempos de recuperación y valorar el sueño de manera significativa, pues si no logramos tener esa conciencia, pues obviamente las acciones de prevención van a ser bastante cortas. Pero si fortalecemos esto con una buena sensibilización, vamos a lograr hacer muchas cosas buenas por nuestros trabajadores. Bueno, yo creo que hasta aquí no sé si existan preguntas, querida Paulita, del público. Sí, señora. Bueno, tengo una, la realiza Jenny Mireya Cañón. Buenas tardes, he estado expuesta a bastante presión y estrés laboral, lo que me ha quitado el sueño. Me ha formulado trazodona para poder descansar. ¿Esto causa dependencia? Bueno, mira, por lo regular, infortunadamente, hay medicamentos que le ayudan, digamos, al mecanismo del sueño a generar nuestro somnífero natural, que es la melatonina, ¿cierto? Cuando existen esos medicamentos, el cuerpo, digamos, tiene una dinámica que también es de mucho ahorro, es decir, si el cuerpo percibe que tú recibes ese tipo de elementos o química de afuera, pues él va a comenzar a dejar de producirla porque él se acomoda, ¿no? El cuerpo dice, ah, no, pero como yo la estoy recibiendo, entonces yo ya no me esfuerzo para producir esa sustancia que dispara todo el mecanismo del sueño. Con esto no te estoy diciendo que no hagas, no lo hagas o no lo consumas. Es decir, esto siempre sí tiene una prescripción y más faltaba, el médico sabrá por qué te la prescribe y por cuánto tiempo te la prescribe. Pero si es un proceso de autoprescripción, ¿cierto? Ten mucho cuidado porque, como te digo, hay cierto tipo de medicamentos que se utilizan dentro de los tratamientos por temas emocionales o mentales que conllevan a que efectivamente activen una serie de química al interior que genere que precisamente pues, te induzca al sueño y eso hace, como te digo, que el cuerpo comience a ahorrar. Entonces, como yo ya recibo eso, yo mejor no, ya dejo de producir la química que requiere el mecanismo del sueño. Entonces, mi recomendación es que si el proceso es de una prescripción, obviamente pues el médico sabrá por qué, por cuánto tiempo y cuál dosis consumes. Pero si no es algo que esté, digamos, dentro de un proceso médico terapéutico, ten especial cuidado porque ahí, pues, digamos, sí podrías tener o comenzar a depender de que tengas una sustancia para inducir el mecanismo del sueño. Entonces, hay que tener esa precaución. Ok, doctora. Doctora Luana, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa. Nos veremos en una próxima oportunidad. Bueno, no, que estén muy bien. De verdad, para mí fue un placer haber estado con ustedes. Un abrazo gigante y Dios mediante nos veremos en una última jornada que es próxima, pues para este 2023, pero como digo, siempre muy agradable de estar compartiendo con todos ustedes. Un abrazo para todos. Chao, chao. Muchas gracias, doctora. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa.
Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educa. Tenemos una invitación muy especial para todos los habitantes del departamento del Huila. Este 9, 10 y 11 de noviembre estaremos realizando nuestro Congreso Técnico en Promoción y Prevención Huila Más Positiva 2023, que tendrá lugar en el Club Los Lagos con familiar de la ciudad de Neiva. Tendremos la participación de excelentes expertos a nivel nacional con más de 12 conferencias, diferentes simuladores de realidad virtual, muestras comerciales y múltiples beneficios para los asistentes. Recuerden que este evento presencial es totalmente gratuito. Para mayor información y realizar su inscripción, pueden escanear el código QR que les aparece en pantalla o comunicarse al correo educa.certificados@positiva.gov.co. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al final de este evento web. A continuación, les dejamos un video de lo que hemos vivido en nuestras diferentes acciones educativas presenciales. Que tengan un muy buen día. Este evento me gustó porque hubo una integración real entre las empresas, los trabajadores y Positiva. Pudimos ver a los trabajadores en otro escenario donde se entregaron totalmente a compartir temas de promoción y prevención. Hemos aprendido las diferentes prevenciones que hay para desenvolvernos en los diferentes ambientes que normalmente en la vida cotidiana estamos. Aprendí sobre el cuerpo de protección, la salud y sobre ser un buen bombero y además que es muy importante. Me gustó todo, cómo ver con los niños estaban compartiendo con sus familias, cómo se integraron, cómo bailaron, cómo brincaron y al final que fue el tema del cuento de cómo quedaron las moralejas de todo lo que hicimos el día de hoy. Me ha encantado poder compartir con mi familia y enseñarles también cómo cuidarse. A Positiva le agradezco enormemente que haya tomado el departamento de Sucre para hacer este evento tan especial, donde compartimos, nos divertimos y sobre todo aprendimos de prevención. Muchas gracias a ARL Positiva Compañía de Seguro, siempre cuidándonos y apoyándonos. Gracias, Positiva. ¡Gracias, Positiva!